el fútbol mexicano? Sí, totalmente. Totalmente mal por el fútbol mexicano, Así ¿verdad? Pésimo mensaje, Tuca, no poder consolidarse ni en Bélgica. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, estábamos platicando en programas anteriores, o sea, la verdad, o sea, no triunfar en un fútbol como este, o sea, la verdad nos deja muy mal. Muy mal parados. Y lo que estaba platicando con Dionisio, entonces nuestro campeonato todavía sigue peor, porque estos jugadores llegan aquí, sí triunfan. Y son figuras. Son figuras. Yo hoy leí, regresa el último referente de los Pumas. Exacto. Imagínate. Entonces, híjole, que estamos hablando de nuestros futbolistas. ¿O qué decimos que nuestra liga a veces es mejor? Y que hay que ir, y hay que salir, y hay que salir, y hay que salir. Pero salen y regresan lo más pronto posible. A la primera Claro. que fracasan, a la primera que no hay continuidad, a México a hacer dinero. Mi Diony, ¿por qué pierden todos? Me gustó tu respuesta. Porque hay gente, no, los reventadores, no, aquí no se trata de Porque él es reventadores. pesimista. Si no le fue bien, pues dices, no le fue bien. Es lo que Si es. quiere ser, pues le fue mal, sí, le fue mal. Sí. Que tuvo muchas lesiones, sí, tuvo lamentablemente lesiones, pero cuando después recuperó, ya no recuperó ese nivel con el que llegó, porque cuando llegó, pues empezó metiendo hasta goles, Me acuerdo. Pero le duró muy poquito también. el tema Sí. de- Y yo te digo mal por todos, porque también mal por el jugador. Porque la primera es, bueno, Sí. allá sé que allá hay quien me quiera, allá hay quienes se puedan pelear por Sí. mí. Mal por Pumas, desde el punto de vista que cuando se critica equipos como Monterrey Rayados, y Tigres, Tigres, que de pronto van y tientan al jugador mexicano allá, y mira, acá vas a vivir más, ya mejor, y vas a ganar un buen sueldo. Entonces el otro dice, pues sí, podría a lo mejor todavía seguir acá un par de añitos más, pero si ya me están prometiendo de una vez, Sí. provocas el regreso también antes de que el jugador pues luche por algo más. Y vale el fútbol mexicano, porque siempre estamos diciendo, pero ¿por qué los argentinos? ¿Por qué los brasileños? ¿Por qué los uruguayos o los sudamericanos? Mal porque nos cuesta reconocer. Lainez paga $17 millones. No le fue mal. Fue un fracaso para el Betis, ¿verdad? Sí. En relación de lo que yo pagué por lo deportivo. Después, aunque has estado en Europa, paga 50 millones de euros por Edson Álvarez para el West Ham. Se convierte en una de las más altas transacciones. Y hoy, que si fue a Turquía, que si no se sabe qué va a pasar, pagas $30 millones por Santi Jiménez, que la rompió en Holanda, pero llegó a Italia y simplemente no. Entonces, ¿qué pasa? Los fútboles importantes dicen, no, mira, se pagaron 50 millones por este mexicano, se pagaron 30 millones por este mexicano, se pagaron 17 millones por este mexicano. Sí. Por eso, entonces, Se devalúa. los clubes europeos dicen, no, pues el futbolista mexicano no es de fiar, no es de confiar, Qué duro. Sí, se no deva- tiene se su devalúa la crédito. imagen. Claro, Totalmente. devalúa el fútbol mexicano, el futbolista mexicano, y los otros que sí exportan mucho, si exportan 100, a lo mejor 50 les pasa lo mismo que a los mexicanos, pero si los otros 50 triunfan, Sí. entonces ya maquillan y tapan a los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos que le fueron mal. Totalmente. Pero como el mexicano exportamos 10 y se regresan 8, Sí. entonces ahí es donde no agarramos el crédito. Sí, Bueno, señor. y también añade otra cosa. A ver, a Pumas le conviene porque acuérdense que ellos tenían el 20% de la carta del chino. Quiere decir que le cuesta menos también repatriar al jugador. Es una posición en la que le hace falta a Universidad en este momento porque es un jugador que va para afuera y en ese sentido estás cubierto con un jugador que ya sabe cuál es ya pasó tu por tu filosofía, que se formó, en fin, o sea, de alguna manera. Pero hoy veía, por ejemplo, entre comentarios de redes sociales de gente que decía, y regresado a Seúl, ¿no? Como aquella playera. El rehecho Sí, en claro, y si es un tema de... A lo mejor el jugador está consciente y no tiene esa hambre, no sé si es un tema mental, y ahí el Tuca lo dirá mejor porque ha tenido muchos jugadores. Si es un tema mental de decir, si no me va bien, allá yo regreso, sé dónde regresar. Entonces quizá no te esfuerzas y no tienes esa hambre de demostrar y de matarte por un lugar, que yo sí siento que los argentinos y los brasileños lo traen más en el ADN y en la mentalidad, porque es la única manera que tienen de salir de ciertas circunstancias vulnerables para sus familias, de triunfar, de salir a hacerlo. El propio Loco Abreu,
cuando trabajó con nosotros ahora en el Mundial nos decía, en Uruguay uno sabe que tiene que ser excelente. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros de dar el salto y salir del barrio y de salir de una situación precaria familiar. Yo no sé si el futbolista, porque lo tenemos mal acostumbrado en la Liga MX, que hay unos sueldos altísimos, que son una super figura, se le apapacha al futbolista, entonces me regreso a México. El futbolista mexicano está en la cornisa de un edificio de 30 pisos. Pero abajo hay un colchón inflable enorme, que ese es el fútbol mexicano. Claro. Sí, estoy en la cornisa, pero si me caigo, caigo en ese colchón enorme que es el fútbol mexicano. Los otros probablemente no, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Para mí tiene que ver también, Tuca, con que necesitamos que el futbolista mexicano tenga todavía más hambre. Que el sueño sea más grande que solo ir a Europa. Tienes que querer ir a romperla en Europa, a consolidarte en Europa, a marcar diferencia en Europa, no solo a jugar en Europa. Me parece que el sueño se está quedando corto, que están apuntando bajo, entre comillas, Tuca. Siento eso, que el sueño es jugar en Europa. Entonces el chino ya va a contar toda su vida, sus no hijos, es jugar, sus es nietos. estar, da la impresión. Y a veces estar en Europa. Pasar por Europa. El pasar sueño por es Europa. como irse a Europa, irse, ¿no? Y que te quede la etiqueta de europeo y entonces regresas acá y cobras un dineral. Sin ir muy lejos. El propio Castillo, ¿te acuerdas? Neri Castillo en su momento, o sea, el comentario de yo estoy en Grecia y tú estás aquí, o sea, ¿Tú dónde estás? Yo estoy en con Europa, esa ¿tú dónde mentalidad de, híjole, pero tampoco estás en una gran liga, tampoco fuiste sobresaliente, tampoco hiciste la diferencia a nivel de selecciones. Pero la otra es mentalmente también, lo platicamos, anímicamente es, el jugador regresa y pues, ok, vamos a ver cómo se vuelve a adaptar a Pumas. Pero ¿tú crees que en su cabecita no trae el rollo de, híjole, ni en Bélgica la puedes? Claro. ¿Tú crees que eso no le pesa por algún tiempo? Por supuesto. Más allá de que, como dice el Tuca, oye, como siempre decimos que la liga mexicana debe ser mejor que la de Bélgica, o que la de Grecia, o que la de Chipre, pero cuando van para allá no se estabilizan, porque triunfar no es ni ser campeón de goleo, ni dar 50 asistencias, ni meter 20 goles. Parte del triunfar es establecerte, ser titular, estabilizarte. Si son 20 partidos, que a lo mejor 15 o 12 seas titular y que los otros entres de cambio. Eso es tener una constancia, una regularidad, como Guardado la tuvo. Por supuesto. Como Guardado la tuvo, claro. Porque Hugo y Rafa Márquez y Chicharito se pueden coser aparte. Pero el tema de Guardado, eso fue. ¿Cuántos años tuvo en Europa? Casi. ¿15? Sí, fácil. ¿20? Y ¿Pero por referente qué? de todos los Pero equipos, y querido en todos los equipos. A excepción del Leverkusen, que no le fue muy bien, pero lo demás fue regular y fue constante. Es verdad. No es que de pronto dijeran, qué bárbaro, qué Guardado tenemos, pero fue constante y regular. Pero fíjate, yo siento que a Guardado no se le ha dado quizá el reconocimiento en México que merecería. Cierto. Por la carrera tan constante que ha tenido y ha sido un ejemplo en todo sentido, me parece a mí. Y la otra es, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. A lo mejor no duró tanto tiempo, pero dices tú, fue una carrera que se puede decir que triunfó. Carlos Salcido. Fue campeón en Alemania. Por eso. Yo lo iba a mencionar. Sí, ¿verdad? O sea, no duró tantos años, pero fue fructífera. Claro. Necesitamos, Guardado es un ejemplo perfecto, Salcido ni se diga, de jugadores con más hambre, con una mentalidad ganadora de verdad. Pero también, Sergio, Mejor preparación. O sea, la verdad, nuestro fútbol hemos hablado ya al cansancio. La cantidad de extranjeros, no ascenso, no descenso, la mediocridad que vivimos actualmente. Esto se refleja en el jugador. Sí, es cierto. O sea, la verdad pensamos que con la porquería de fútbol que tenemos, de más de la mitad de los equipos, que destacamos jugando contra muertos. Entonces pensamos que con esto vamos a llegar allá. O sea, y como mencionas, el sueño. Ir a Europa. Pero regreso con pesadilla. Totalmente. O sea, Sí. o sea, yo platicaba con Dionisio cuando descendí con el Atlas. 17 equipos no me quiso. De veras. 17. O sea, Chivas no podía. Entonces Puma me tiró la mano. Pero yo sentía una vergüenza tener que regresar a Brasil. No, hombre, decía, no, hombre. Como que fracasaste. Totalmente. Un fracasado. Solo en esto. Porque es imposible
que tú no sientas esta sensación de fracaso, porque todos decimos el sueño. Ah, que se vaya. Y regreso. Y la pesadilla. Es una pesadilla, tienes toda la razón. O sea, nomás que el chino diga, ay, hoy me fue a todo dar. No. O que diga que, bueno, me fue así porque me lesioné. Tampoco puedes justificarte en la lesión. Tampoco, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí. La verdad, la cosa es que cuántas oportunidades tuviste, pero no demuestras. Sí. Ok, 5 goles en 33 partidos. Para que nosotros podamos ir allá y realmente que se interese por nosotros otros equipos, tiene que ser como Santi. En la liga holandesa mete 27, 20. Rompe la liga. Sí. Tiene que ser González, Garbanzo. Eso tiene que ser la hormiga ahora. Claro, y después en la UEFA o en la Champions mete 3, 4 golecitos. Ahí sí la gente dice, porque nosotros todavía vivimos con el crédito de Hugo, de Rafa y del Chícharo. Entonces están esperando que den este rendimiento. O sea, Rafa se va a Mónaco. Mónaco pasa allá. Sí. Bueno. Hugo no se fue tan mal. Atlético. Claro. Y además ahí en Atlético ganó un pichichito. Y ahí también es lo que dice Sergio, el hambre, ¿no? Hugo demuestra hambre porque el Atlético lo devuelve. Y el ingeniero con Gil y lo vuelve a prestar, convence a Gil y Gil de quedar con Hugo y ahí Jesús. Y ahí va el Chichi y al Madrid. Claro. Y ahí hablamos, iban a regresar. Hablamos de la mentalidad. La mentalidad. Justo te iba a decir, porque Hugo habla de eso y dice que para él le picaron el orgullo porque dice, a ver, yo llegué a una liga donde habían 2 extranjeros. Que me devolvieran, que me dijeran que yo no servía y que me fuera, no recuerdo cuál era el tema, que el mariachi, no sé qué, que se fuera a cantar mariachi o algo así era lo que le decían. Y él decía, no, se sintió humillado. Y ahí él agarró la humillación no de regresarse con la cabeza baja, sino decir, ahora voy y la rompo. Y fue Pichichi con el Atlético y ahí el Madrid dice, oye, venga, quiero al jugador, ¿no? Sí, claro. Pero termina siendo bota de oro luego. Claro, pero ahí hablas de qué está pasando entonces, por ejemplo, con un Santi que soñaba con jugar en el Milan, que llega, la empieza a romper las primeras jornadas. Y luego, más allá de que el equipo venía muy mal, se empieza a disolver y luego empiezan las lesiones y cambian técnico y ya al final no tiene ni siquiera... Para dimensionar un poco lo digo que a veces perdemos perspectiva, ¿no? Si Mbappé es campeón de goleo este año, sería su tercer pichichi consecutivo como jugador del Real Madrid. Nadie lo ha logrado después de Hugo. Buena. ¿No? Eso es. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, es que Hugo era nuestro... 30 años. 30, 40 años. O sea, Hugo estaba en la conversación, creo yo, estaría ahorita de los Mbappés, de los Balón de Oro, de todo esto que pasaba. Lewandowski, de estos tiempos que hemos vivido recientemente, claro. Es eso. Seguimos viviendo de ese crédito, seguimos esperando otro de esos jugadores. Sí ha habido carreras exitosas en Europa como de esas generaciones. Hasta el Maza Rodríguez y Ricardo Osorio les fue bien. Osorio, eso sí iba a decir justo. Y obviamente tuvieron buenos momentos cuando recién se fueron. Bueno, el mismo Luis García. Algo de Luis Flores. Carlos Vela, Carlos Vela fue muy constante. Y Carlos Vela, además, él realmente se regresa cuando decide, no quiero esforzarme más, no quiero vivir con esta presión, voy a escoger un equipo en la MLS, mi familia quiere irse, no les debo nada, ¿no? Obviamente los que estuvieron en el Porto pasaron un buen rato, Miguel Ayun, Héctor Herrera, al mismo tiempo, Diego Reyes, llegaron a ser 3, 4 titulares mexicanos. O tuvieron buenos ratos. Y otro que lo podemos poner dentro de esas carreras que aunque al principio no le fue bien, ni en primero ni en segundo equipo, pero al final se repuso, pues el propio Raúl Jiménez. Sí, también. ¿Cuántos Arrancó años lento en el Atlético. Por eso, pero ya ¿cuántos años tiene? Sí. No es del jugador que haya ido y regresado. No. Claro. ¿Ya que tiene 10 años? Sí, fácil. Fácil, porque todavía campeón olímpico estaba en América. Luego me parece 2012. Ahí es, mundialista, por ahí con América sale campeón todavía con el Piojo, ¿se acuerdan? 2013. Y a partir de ahí es que se va al Atleti, le cuesta, se va al Benfica, más o menos, y ni se diga obviamente el Wolverhampton. Pero hay una parte que es triste. Podemos hacer memoria y contarlos con un dedo. Claro. Eso es muy triste. Pero es lo que habla el Tuca, la formación.
¿Dónde está la formación de ese jugador? ¿Dónde están los que descubren el talento y lo van llevando? Cuando hemos visto que hay equipos cobrando por debutar a niños en primera división o por incluirlos en la sub-17, en la sub-20 y para darle minutos. O sea, de verdad hay un tema muy fuerte de corrupción también en las categorías básicas en algunos equipos. Y ya no hablemos que en su momento se fue Efraín Barrera. Totalmente. Se fue Efraín Juárez, Pablo Barrera. Perdón, Pablo Barrera, Acuerdo. Efraín Juárez. De acuerdo, claro. Después el Vasco Aguirre no se llevó a Manuel Vidrio. Sí. Y no recuerdo a quién Manolo más. Vidrio, Carlos, el atacante. No, el atacante. Carlos. Sí, ya. Sí, el peloncito, sí. Sí, señor. ¿Qué Carlos pasó? Ochoa. Carlos Ochoa. Bienvenidos a Fútbol de Gigantes MX, el espacio donde analizamos las noticias que están sacudiendo al fútbol mexicano. Y hoy tenemos una noticia que puede cambiar por completo el panorama de Pumas de cara a lo que resta de la Apertura 2026, porque el conjunto universitario ha encontrado al futbolista que considera ideal para llenar el enorme vacío que dejó la lesión de Sebastián Córdoba. Y además se trata de un rostro que la afición de Ciudad Universitaria conoce perfectamente. César Chino. Huerta está de regreso en Pumas después de su aventura por el fútbol europeo con el Anderlecht de Bélgica, y su vuelta llega en un momento particularmente importante para una institución que todavía intenta recuperarse del golpe que significó perder la final del torneo anterior frente a Cruz Azul y posteriormente quedarse sin Efraín Juárez como entrenador. Por eso, este fichaje no puede analizarse simplemente como la incorporación de un jugador más al plantel, porque Huerta regresa con una historia detrás, con una conexión muy fuerte con la afición universitaria y con la responsabilidad de convertirse nuevamente en uno de los principales referentes ofensivos del equipo. Pumas necesitaba un futbolista para ocupar el espacio que dejó Sebastián Córdoba, quien estará fuera durante todo el torneo debido a una lesión, y la directiva decidió apostar por un jugador que ya conoce perfectamente la institución, el fútbol mexicano y la presión que significa vestir la camiseta auriazul. La llegada del chino también tiene un componente emocional muy importante, porque durante su anterior etapa en Pumas se convirtió en uno de los últimos grandes ídolos de la afición universitaria. Un futbolista que consiguió conectar con la gente gracias a su velocidad, su desborde, su personalidad y sobre todo a esa capacidad para aparecer en momentos importantes. Ahora vuelve después de una experiencia europea que no terminó como seguramente esperaba. Huerta llegó al Anderlecht con la intención de consolidarse en Europa y demostrar que podía competir al más alto nivel, pero la situación cambió y el club belga decidió que no contaría con él para esta temporada. Esa circunstancia abrió la puerta para un regreso a México y Pumas fue quien terminó tomando la delantera. Y aquí aparece uno de los detalles más interesantes de esta operación. Los universitarios tuvieron que adelantarse a varios clubes importantes de la Liga MX. Cruz Azul, América y Toluca también estuvieron relacionados con la posibilidad de incorporar al futbolista, pero Pumas consiguió convencerlo de regresar a Ciudad Universitaria. Esto demuestra que el vínculo entre Huerta y la institución todavía tiene mucho peso. El jugador tenía otras opciones, pero eligió regresar al lugar donde alcanzó su mejor nivel y donde se convirtió en un futbolista querido por la afición. Para Pumas, además, el momento no podía ser más delicado. El equipo todavía intenta reconstruirse después de perder la final ante Cruz Azul y de sufrir posteriormente la salida de Efraín Juárez. La institución necesitaba una noticia que volviera a generar ilusión y el regreso del chino puede cumplir precisamente esa función. No significa que Huerta vaya a solucionar todos los problemas del equipo, pero sí puede convertirse en una pieza fundamental para el proyecto de Esteban Solari. El nuevo entrenador necesita recuperar la identidad ofensiva de Pumas, y contar con un jugador como Huerta puede facilitar muchísimo esa tarea. Su capacidad para jugar abierto, encarar defensores, atacar espacios y generar peligro desde las bandas puede darle al conjunto universitario una dimensión ofensiva que había perdido. Además, hay otro factor que puede jugar a favor del futbolista: conoce el entorno. Huerta no necesita un periodo de adaptación para entender qué significa jugar en Ciudad Universitaria, ni necesita descubrir la presión que existe cuando Pumas atraviesa momentos complicados. Ya vivió todo eso y sabe perfectamente lo que la afición espera de él, pero también hay que poner las cosas en perspectiva. Regresar como ídolo no significa que automáticamente vaya a recuperar el nivel que tenía antes de marcharse a Europa. Ahora tendrá que demostrar dentro de la cancha que sigue siendo ese jugador diferencial.
El fútbol europeo le dejó experiencia, pero también habrá que observar cómo llega físicamente, qué tan rápido recupera su ritmo competitivo y cómo se adapta a las exigencias tácticas de Solari. Porque Pumas no solamente necesita un jugador talentoso, necesita un futbolista que pueda asumir responsabilidades y convertirse en protagonista. La lesión de Córdoba aumenta todavía más esa presión. Sebastián era una de las piezas que Pumas esperaba utilizar para generar fútbol ofensivo, pero su ausencia durante todo el torneo obliga al club a encontrar una solución inmediata. Y ahí es donde Huerta aparece como la respuesta principal. El chino tendrá que ocupar una zona importante dentro del ataque y seguramente recibirá muchos balones para intentar generar desequilibrio. Pero hay algo que puede beneficiar muchísimo al mexicano: no estará solo. Pumas cuenta con otros jugadores ofensivos que pueden liberar presión y permitir que Huerta no tenga que resolver todos los partidos por sí mismo. El reto para Solari será encontrar la mejor manera de combinar a sus piezas y construir un sistema en el que el chino pueda explotar sus virtudes. También será fundamental que Pumas consiga darle continuidad. En su anterior etapa, Huerta tuvo momentos en los que parecía imparable y otros donde su rendimiento disminuía. Ahora, con mayor experiencia y después de haber pasado por Europa, se espera que regrese como un futbolista más maduro y completo. Si consigue mantener regularidad, puede convertirse en uno de los grandes nombres del campeonato. Y aquí aparece la gran pregunta que seguramente muchos aficionados están haciendo: ¿puede el chino Huerta convertirse nuevamente en ídolo de Pumas? La respuesta dependerá exclusivamente de lo que haga dentro del terreno de juego. La afición universitaria no vive solamente de recuerdos. El cariño existe, pero los resultados serán los que determinen si esta segunda etapa termina convirtiéndose en una historia todavía más importante. El regreso también puede representar una oportunidad de revancha personal. Huerta se fue a Europa buscando crecer profesionalmente y ahora vuelve a México con la posibilidad de demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer. Una buena temporada con Pumas podría volver a colocarlo en el radar de la selección mexicana y darle una nueva oportunidad de competir por un lugar rumbo a los grandes compromisos internacionales. Para Pumas, mientras tanto, el fichaje representa mucho más que una contratación deportiva. Es un mensaje para su afición. El club quiere competir nuevamente por cosas importantes. Después de haber perdido la final ante Cruz Azul, el equipo necesitaba reaccionar y no quedarse atrapado en la frustración. La salida de Efraín Juárez complicó todavía más el panorama, pero ahora la llegada de Esteban Solari y el regreso de Huerta pueden marcar el comienzo de una nueva etapa. Y hay algo que hace todavía más interesante esta historia. Pumas tuvo que competir con clubes como América, Cruz Azul y Toluca para conseguir al jugador. Es decir, los universitarios no solamente recuperaron a un futbolista querido, sino que también consiguieron adelantarse a varios rivales directos. Eso puede darle un valor adicional a la operación. Imaginen lo que significaría para Pumas que Huerta tenga una gran temporada y termine siendo protagonista precisamente en partidos contra esos equipos que también estuvieron interesados en ficharlo. Sería una especie de confirmación de que la decisión de regresar a Ciudad Universitaria fue la correcta. Ahora bien, tampoco hay que olvidar que el objetivo de Pumas no puede limitarse a recuperar al chino. El club necesita construir un proyecto sólido alrededor de él. Solari tendrá que mejorar el funcionamiento colectivo, fortalecer la defensa, encontrar equilibrio en el mediocampo y conseguir que el equipo sea competitivo durante todo el torneo. Huerta puede ser una pieza fundamental, pero no puede cargar solo con todo el peso del proyecto. Si Pumas consigue rodearlo adecuadamente, entonces sí podríamos estar hablando de una de las incorporaciones más importantes del campeonato. La afición universitaria, por supuesto, ya empieza a ilusionarse. Volver a ver al chino con la camiseta auriazul significa recuperar a un jugador que dejó una huella importante y que todavía tiene mucho fútbol por delante. La expectativa será enorme desde su primer partido y cualquier gol, asistencia o actuación destacada puede convertir nuevamente a Huerta en uno de los jugadores más queridos del plantel. Pero también habrá presión. Los aficionados esperarán que marque diferencias, que aparezca en los partidos importantes y que ayude a Pumas a regresar a los primeros lugares. En conclusión, César Chino, Huerta vuelve a Pumas en el momento en que más necesita recuperar su identidad y volver a ilusionar a su gente.
Llega para ocupar un espacio provocado por la lesión de Sebastián Córdoba, pero también llega para convertirse en uno de los referentes del nuevo proyecto encabezado por Esteban Solari. Pumas consiguió adelantarse a América, Cruz Azul y Toluca y recuperó un jugador que conoce perfectamente el club y que todavía conserva una enorme conexión con la afición. Ahora la pelota está en la cancha del Chino. Él tendrá que demostrar que su regreso no es simplemente una historia de nostalgia, sino el comienzo de una segunda etapa todavía más exitosa. Si logra recuperar su mejor versión, Pumas podría haber encontrado mucho más que un reemplazo para Córdoba. Podría haber recuperado a uno de sus grandes referentes ofensivos y a un futbolista capaz de devolverle ilusión a Ciudad Universitaria. Y ahora queremos conocer la opinión de todos ustedes, aficionados de fútbol de Gigantes MX. ¿Creen que el Chino Huerta volverá a ser el ídolo que fue en Pumas? ¿Fue correcta la decisión de regresar a México? ¿Y creen que los universitarios hicieron bien en adelantarse a América, Cruz Azul y Toluca para quedarse con el jugador? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a Fútbol de Gigantes MX, activa la campanita y acompáñanos en toda la actualidad de Pumas, América, Chivas, Cruz Azul y el fútbol mexicano. Nos vemos en el próximo video.